cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Hay que ser prudente, que hay que ir construyendo una transición ordenada. En medio de la gran ensalada argentina, tratamos de poner un poco de orden. Habla de una transición ordenada. Transición ordenada. Una forma de surfear el caos. Ese horizonte nuboso que uno veía empieza a despejarse. Transición ordenada. De lunes a viernes, de 10 a 12, en AM530. Espero que todos estemos sentados alrededor de una misma mesa. Diez horas 9 minutos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Transición Ordenada aquí en AM530, martes 7 de julio del 2026, y todos contando, bueno, no todos, ¿no? La gran mayoría del pueblo futbolero de la República Argentina, contando los minutos, contando las 2 horas 52 minutos que restan para un nuevo evento futbolero, que ya sabemos lo que sucede. Uno trata de racionalizar, de enfriar la cabeza, decir, no, bueno, es fútbol, el opio de los pueblos, tantas cosas de qué preocuparse, y después empieza a rodar la pelota y no lo puedes evitar, ¿o no, profe? Nunca entendí qué tenían fuerte contra el opio. No sé. ¿Qué les pasa con el opio? No, es verdad, el fútbol está hecho para distraer a la gente, etcétera, etcétera. Para el circo de los romanos, etcétera. El circo de los romanos. Lo sabemos pero todo. El circo es lindo. Claro, lo sabemos todo, pero nos encanta el fútbol, amigos. ¿Por qué no dejarse llevar por apenas 90 minutos, 120 minutos y penales? Y esa clase de cosas que no suele deparar el fútbol. Pero vamos rápidamente al tema porque queremos entrevistar a alguien que después tiene que ponerse a laburar porque juega la selección argentina dentro de un rato nomás. Y a mí me interesa preguntarle primero, antes de hablar de Argentina, yo le quiero preguntar a Mariano Hamilton, crack del periodismo y del periodismo deportivo en particular, que ya está en comunicación con nosotros. Historiador también. Si lo que sucedió anoche en el encuentro entre Bélgica y Estados Unidos fue un acto de justicia, nada poética. Buenos días, Mariano, ¿cómo andás? Aquí Fabregati y Sergio Viñeski en la 530. ¿Cómo andan, amigos? Recontra poética. Sí. Justicia recontra mega ultra poética. Yo recordaba las películas deportivas de Hollywood, viste, que siempre el rival hace trampa, pero ellos ganan porque son buenos. Tomá, acá tenés. Mira, ayer le decía a mi mujer, ella, viste, está haciendo esos prodes caseros, no sé, un pro del trabajo de ella, qué sé yo. Y me dice, ¿qué va a pasar con Bélgica? Le digo, mira, ponele a Bélgica porque va a haber justicia. Claro. Se va a hacer justicia. Claro. Y lo mismo le dije, mirá, lo mismo pasó con Austria y Argelia, que se combinaron el empate para dejar afuera Irán y se fueron en los 16avos. Claro. Le dije, el fútbol siempre te pone las cosas más o menos en su lugar. Al que hace trampa, al que la jode, normalmente termina pagando. Ahora, Mariano, qué cagada, ¿no? Que el Mundial o sea, ya sabemos que el Mundial está manchado, ya sabemos que la FIFA es una gran usina de negocios, pero este Mundial en particular nos ha dado aún más argumentos contra eso. Sí, que el fútbol todo lo que rodea al fútbol es una basura, sí, estamos de acuerdo, no hay ninguna discusión, no hay ningún debate. Sí. Pero no es algo que nosotros lo estamos descubriendo porque el Mundial se juega en Estados Unidos. O sea, lo único que está más o menos blindado aún es lo que pasa dentro de la cancha. Después todo lo que está alrededor es... Pero estamos hablando de lo que pasa políticamente, de lo que pasa mediáticamente, de esta cosa de las previas eternas, o el post partido eterno, en donde se hablan millones de cosas. A mí, yo lo prendo la tele, un minuto antes que empiece el partido, y la apago, un minuto después que empiece el partido. Y siempre le digo, mirá, a mí lo que me importa es lo que pasa en los 90 minutos, o en los 120. Todo lo que pasa antes, después, no me importa nada, no me interesa. Yo disfruto mucho
mucho viendo fútbol, la paso bomba, hago un pacto conmigo mismo de estupidez o de infantilismo, regreso a los 6, 7 años, me convierto en un niño iluso que creo que los jugadores juegan por la camiseta y no lo hacen porque son partes de una maquinaria de negocio, y la verdad tampoco me importa demasiado, y la paso bien y me encanta. Sí, es una excelente filosofía, a mí me pasa un poco eso, yo trato de disfrutar el fútbol. La pelota no se mancha, diría el Diego. Claro. Ahora... No, la pelota está manchada hasta las pelotas, igual. Está re manchada la pelota. Si está manchada la pelota, no te recordaría tu niñez si fuera así. No, pero la pelota está sucia, todo está sucio. La pelota, acordate que la pone Adidas, así que imagínate que está sucia. La pelota está más sucia. Y tiene un chip encima. Claro, y tiene un chip, o sea, mirá que si está sucia. Sí, la figura o la metáfora de la pelota no se mancha quiere decir que lo que pasa dentro de la cancha no se mancha, y eso sí yo estoy de acuerdo, que lo que pasa dentro de la cancha normalmente no se mancha. Después hay honrosas excepciones, como lo que ocurrió entre Argelia y Austria, o lo que ocurrió en 1982 en aquel pacto de Gijón entre Austria y Alemania, que justamente dejaron afuera a Argelia en aquel momento, el protagonista de esta historia. Mariano, ¿sabes lo que me gustaría preguntarte? Hace años, ya muchos años, que venimos viendo equipos que nosotros catalogamos de revelación, ¿no? Camerún, Senegal, equipos que nos sorprenden, pero nunca llegan a las instancias finales. ¿Qué es lo que les falta para ser de verdad candidatos, no? Bueno, en este mundial específicamente, Marruecos es uno de los que pinta como para llegar bastante lejos. No sé si le da el pineo, el cuero para ser campeón, pero pinta lindo, pinta bien. Y después tenés son equipos que ¿cómo explicártelo? A ver, no me gusta decir a ver, pero bueno, lo tuve que decir. A ver. No, viste que la gente dice a ver cuando está pensando y me fastidia un montón, pero no importa. Los africanos son muy buenos atléticamente, muy buenos deportivamente, muy buenos estratégicamente, pero le falta como el último eslabón de la cadena, que es algo parecido a lo que le pasa a Bélgica, por ejemplo, que siempre es el candidato eterno, o le pasa a Croacia, es un equipo que son buenos, pero que no dan el salto final como para poder acceder. Una Croacia te puede llegar eventualmente a una final, Bélgica te puede llegar a un octavo de final, pero son equipos que te hacen un partidazo, como hizo ayer Bélgica contra Estados Unidos, pero yo lo más probable es que caiga la semana que viene, la próxima fecha o la otra va a caer. No hay ninguna duda con Bélgica, porque Bélgica son esos equipos inconsistentes. Y lo mismo pasa con los africanos. Exactamente lo mismo. Son equipos que están muy bien en del desarrollo del torneo, pero les cuesta mucho. En el fútbol lo que hay que tener es una muy buena estrategia para conseguir el pico de rendimiento de un equipo en el final del torneo. Claro. Esto pasa en todos los ámbitos. Viste que en los torneos de acá de la Argentina dicen, bueno, el que clasifica octavo termina saliendo campeón. El que clasifica octavo termina saliendo campeón porque los 4 o 5 partidos que tiene que jugar una vez que se empieza a jugar la parte de los playoffs, empiezan a encontrar su pico de rendimiento. Son equipos que vienen siempre corriendo desde atrás, que se meten por la ventana en el torneo, pero después llegan fenómeno a los 3-4 partidos de la final. Acá es lo mismo. Argentina arrancó muy mal en Qatar, perdió el primer partido, le ganó con el culo en las manos a México y después tranquilo con Polonia. Y después empezó a crecer, tuvo un crecimiento, pero tampoco recordemos que Australia le ganó con un susto bárbaro en el final del partido, con Holanda lo tenía, con Países Bajos lo tenía ganado y después terminó yendo a penales. El único partido que ganó tranquilo fue el partido, la semifinal, creo que el partido anterior con Croacia. Después el resto, el de Francia, ni que hablar. Claro. O sea, Argentina es un equipo que cierra muy mal los partidos. Ese es un problema grave. El otro día le pasó con Cabo Verde. Cierra mal. Y ahí es donde hay un problema que hay que resolver. Mariano, hablando de la general, yo tengo la sensación de que ha sido un buen nivel en cuanto a lo futbolístico, pero también me pareció muy tajante. Digo, los equipos europeos que he visto son más europeos que nunca, una cosa mecanizada, lenta, pase al costado, ¿no? Va por ahí. No, más o menos. Ese es el mal que le hizo Guardiola al fútbol. Para mí es uno de los peores legados que le hizo Guardiola al fútbol, es esto del pase para atrás, el pase para los costados, el control de la pelota. Vos ves al Manchester City
y sabés perfectamente qué es lo que va a hacer, y te hace un gol y después la tiene durante 8 horas de acá para allá y la lleva de un lado a otro, y el partido se convierte en un embole. Sí. Ahí es donde yo creo que Argentina, por ejemplo, es un equipo que está enamorado del control. Todo el tiempo del control, y la pelota va para acá, para allá. El partido con Jordania, yo me quería pegar un corchazo y decía, loco, ataquen de una vez. Claro, ¿Tienen algún pase filtrado? Que pase algo. Claro. Sí, decime. No, eso, en eso coincido. Me parece que a veces se exceden en la búsqueda de esa explosión final y al final esa explosión no llega. Te la pasás pasándote la pelotita, pero te falta esa puntada final cuando sorprendes al rival. Pero ayer yo lo escuchaba a Scaloni, venía en el auto y puse la radio y escuché un poco la conferencia de prensa de Scaloni, y él decía, hablé con los jugadores para no apurarnos, para hacer control de pelota y no apurarnos en el pase hacia adelante. Y yo dije, pero pará, ¿querés que se apuren menos, pensé? Pero menos de lo que no se están apurando nunca, y vos querés menos todavía. Claro. Que no puedo creer. Pero creo que el ingreso que va a tener hoy Paredes en el equipo lo va a ayudar al equipo. Lo va a ayudar claramente, porque Paredes es un tipo que filtra, un tipo que te tira, un tipo que mira para la izquierda y te mete un pase a la derecha, le pega muy bien con los dos perfiles del pie derecho, te puede tirar un 3 dedos, te puede tirar creo que va a funcionar, porque la verdad que Argentina, el gran problema de Argentina de acá en todos los partidos que jugó fue la falta de eficacia de los 3 volantes para poder meter un pase filtrado o algo. No pasó con ni McAllister, ni Enzo Fernández, ni De Paul, y mucho menos Thiago Almada tuvieron la capacidad como para poder romper, y creo que ahí es donde Argentina está teniendo muchos problemas. Y lo que se vio con Cabo Verde también abrió muchas dudas sobre el aguante, ¿no? Sobre lo físico, porque estaban fundidos al final. Todos los equipos llegan arruinados. Equipos llegan arruinados. Claro. El mundial anterior fue un mundial atípico, fue un mundial que se disputó en diciembre, en mitad de la temporada, entonces los equipos llegaban todos afilados. Acá llegan todos destruidos, acá son tipos que vienen con 80, 90 partidos del año, ¿viste? Pero esto es igual para todos. Por ahí los africanos están un poco afuera de esta historia. Pero también muchos africanos juegan en Europa, así que es lo mismo. Claro. Mariano, ya que hablabas del pase filtrado, que parece ser la única fórmula, ¿qué pasa con la gambeta? ¿Ya está prohibida la gambeta? ¿No buscamos más jugadores? Sí. No se puede meter un jugador que haga gambeta porque se puede perder la pelota. No se puede gambetear, no está prohibido, no hay forma de... El que gambetea lo sacan porque dicen, estás rompiendo las reglas del fútbol moderno. Claro. No, es insólito, yo no lo puedo creer. Bueno, por eso te hace una diferencia un tipo como Liz. Por eso te da una diferencia un tipo como Dembélé. Son tipos que te desequilibran en el mano a mano, en el 1 a 1. Ahí es donde vos tenés realmente la diferencia y la marca. ¿Qué sé yo? Olis jugaba de wing derecho y Dembélé Deschamps lo puso de volante. El primer partido fue un desastre, Francia. Claro. ¿Qué hizo? Le dijo, pará, a Dembélé lo voy a poner de wing derecho y a Olis lo voy a llevar como 10. Y ahí cambió el equipo por completo. Más allá de que después con Paraguay tuvo bastantes problemas, pero el equipo es otro. ¿Por qué? Porque Olis te desequilibra por el medio de la cancha y Dembélé te desequilibra por el costado y te arman un quilombo de órdago. Y encima tenés al animal que cuando agarra la pelota parece un potro salvaje que no lo podés parar, que estamos hablando de Mbappé, ¿no? Sí, es... Bueno, vos sabés que el otro día veía, hace un par de días, recordamos mucho, o se lo recuerda mucho y se lo demoniza mucho a Ortega por el cabezazo al holandés en el 98. Sí. Pero el otro día vi un resumen de Ortega contra Inglaterra y fue un festival de gambeta eso, y eso no lo vi de casualidad hoy. Sí. No, bueno, Orteguita era un fenómeno. Sí, había otra calidad de jugadores. Bueno, hoy lo que está ocurriendo mucho es que vos ves a Olis o ves a jugadores marroquíes o ves a jugadores egipcios, que todos dicen, este nació en Barraca, porque los que nacieron en Barraca ya no juegan como antes, ¿viste? Los que nacieron en Barraca, lo que salieron en Barraca se lo dan a los costados, van todo el tiempo dando pase a los costados sin parar. Entonces, hay como una especie de la globalización llegó al fútbol también, todos juegan más o menos parecido y todos juegan más o menos igual, y todo lo que era el talento argentino, la impronta argentina, la impronta uruguaya, la impronta brasileña, que entre paréntesis algún día se levantará Brasil del quilombo que tiene, toda la impronta brasileña quedó también, se ha contagiado al resto del mundo. Me acuerdo que cuando yo era chico todos decían, tenemos que conseguir sumarle a la capacidad técnica de los argentinos la potencia de los europeos. Y ahora tenemos que decir, tenemos que conseguir sumarle a la potencia de los argentinos la capacidad técnica de los europeos. Es exactamente lo contrario. Claro.
Sí, lo de Brasil un enigma, ¿no? Porque no es de ahora que se están preguntando qué pasa con la esencia y lo traen a Ancelotti. Digo, no es un enigma tampoco. Todo tiene que ver con todo, no es un enigma. Ellos apostaron a las sociedades anónimas, las sociedades anónimas deportivas lo que hicieron fue despedazar y destruir las divisiones inferiores del fútbol brasileño. Tanta llegada de jugadores desde afuera, lo que hizo fue que los pibes que jugaban, y crecían y te aparecía un Pelé, te aparecía un Neymar, te aparecía un Robinho, te aparecía un Ronaldinho, son tipos o Romario, y Rivaldo, todos los jugadores que iban surgiendo de la cantera brasileña ahora no tienen lugar y siguen jugando en la playa. ¿Por qué? Porque llevan un montón de tipos que se te ocupan los espacios que antes lo ocupaban los pibes brasileños. Y eso lo vas pagando, a la larga o a la corta lo vas pagando. Si vos no tenés divisiones inferiores fuertes, no tenés una cantera que pueda nutrir a los equipos, y si la tenés, la tapás con tipos que vienen de afuera, y bueno, te jodés. Mariano, te hago la última, si te dejo seguir con tu jornada, que hoy va a ser especialmente intensa. Me tengo que ir a la psiquiatra. No, ¿te gusta la posibilidad de una Argentina-Colombia en semis? ¿Y qué podría pasar en un partido así, de dos sudamericanos que saben, de última saben jugar a la pelota, a fin de cuentas? Sí, se conocen mucho, sí, qué sé yo, esta boludez que se dice habitualmente es cierta, digamos, que para ganar un mundial hay que ganarle a todo. La verdad, yo no tengo ninguna preferencia, que venga el que tenga que venir. Yo lo que digo es que si todo más o menos, no hay ninguna sorpresa y todo pinta dentro de las cosas normales, creo que se va a repetir la final entre Francia y Argentina, o a lo sumo entre Argentina y España. Argentina tiene el costado de su llave bastante allanado. Así que bueno, qué sé yo, yo creo que si las cosas funcionan dentro de los parámetros normales, tenés una Argentina-Francia o una Argentina-España en la final. Dentro de los parámetros normales, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa después, pero normalmente puede salir por ahí. Lo que pasa es que Argentina depende de sí mismo. Vamos a ver qué pasa hoy, si realmente el cachetazo del otro día lo supieron asimilar y transformar la debilidad en fortaleza. Esto es lo central. Porque el equipo jugando como está jugando, como jugó el otro día, es cochería, no hay forma de que salga adelante. Total. Mariano, te agradezco el tiempo, ya volveremos a cruzar algún mensaje. Un gran abrazo, loco. Un favor, un placer, hasta luego. Hasta luego. Mariano Hamilton, un señor que sabe bastante del fútbol y que tiene este amor por el fútbol. Me encanta eso de prender la tele un minuto antes del partido y apagarla un minuto después. Me parece que concentrarse, sobre todo en estos tiempos, ¿no? De hipercomunicación y de abundancia de canales de difusión y de analistas y de opinators y de streamers y de gente que por ahí no tiene más puta idea de fútbol, pero... Aparte te empiezan a cambiar lo que acabas de ver. Empiezan a decir cosas que vos acabás de ver que no era así. Y se impone ese... Eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Lo que me peleo... Parece periodismo político. Lo que puteo... Hay una frase, la voy a citar, Emanuel Respighi, porque nos conocemos, es colega, lo quiero mucho. Creo que alguna vez lo dije. Emanuel Respighi tiene una hermosa frase que dice que gracias a la existencia de los periodistas deportivos, los periodistas de espectáculos no somos lo peor que hay en el gremio. Porque a veces pasa, yo realmente me viste esa cosa del viejo gritándole a la nube. Bueno, yo soy el viejo gritándole a la tele. Cuando un comentarista ves a una persona que acaba de partir en 18 pedazos la tibia y el peroné de un jugador rival y dice, para mí no es foul, va a la pelota. Y vos decís, pero apenas si respira ese Cristiano, ¿no? Pero es la intención, en la cámara lenta parece que es foul, ¿viste? Hay una persona muerta en el campo de juego, ¿no? Pero parece, no, es la cámara lenta. Ese desfase entre lo que se ve en la pantalla y lo que te está comentando la persona que hace uso del micrófono, es raro. Pero bueno, ¿no? Es salvo Pipo. Salvo Pipo. No, el Pipo sí, el te bate la justa. Pero bueno, es lo que hay, digamos. Estamos hablando de mundiales, la ceremonia máxima de este deporte que adoramos, que en su esencia sigue siendo un deporte hermoso, que está así manchado de corrupción, que lo que está pasando en este mundial ya es un despropósito, que el presidente de Estados Unidos intervenga en la FIFA para que le levanten la suspensión a un jugador, es grave, y esto lo ha manifestado la UEFA, Bélgica, todas las asociaciones de fútbol involucradas ahí. Porque además sienta un precedente.
¿no? Digo, nos la pasamos diciendo, bueno, en la final del 2014, si hubiera habido VAR, cobraban el rodillazo de Neuer a Higuaín en la cabeza y la historia quizá hubiera sido distinta. Con el VAR en el 86 le hubieran anulado el gol con la mano a Maradona, ¿no? Se hace Bueno, sí, y con estas nuevas reglas que impuso Donald Trump, en el 94 le levantaban la suspensión al Diego, seguía jugando y salíamos campeones, ¿no? Digo, puesto a este contrafáctico alrededor del fútbol. Pero lo que está pasando en este mundial es de un grado de corrupción ya indecible. O sea, que Gianni Infantino, que ya sabíamos que era un mafioso de antes, ceda a las presiones de otro mafioso llamado Donald Trump y le levante una suspensión a un jugador que por reglamento es automáticamente suspendido para el siguiente partido, apelando a un artículo falopa que sacaron de por ahí, qué sé yo. Ya es de un nivel, es como mucho, chicos. Aparte Donald Trump diciendo, yo no sabía lo que era la tarjeta roja. Uno puso en Twitter ayer, para mí que Donald Trump hizo esto porque creía que Estados Unidos iba a salir con 10 al partido siguiente. No entendió que era una suspensión de un jugador, pero que podía ser reemplazado por otro. Podría ser. Pero bueno, Estados Unidos anoche tuvo, repito, la película que se suelen hacer en todo su fin de Hollywood deportivo, que los niños buenos yanquis pobrecitos deben enfrentar a un rival malvado que hace trampa, pero ellos finalmente se sobreponen y ganan. Bueno, te pasó a vos, Estados Unidos. Hiciste trampa y perdiste. Y perdiste con excelentes armas porque Bélgica jugó el partido que había que jugar. Ustedes, chicos, béisbol, NBA, hockey sobre hielo, fútbol americano, denle a eso que son cracks, son buenísimos. La NBA es el mejor básquet que podés encontrar. En Europa también hay buen básquet, pero el de la NBA hicieron un show de eso. El béisbol yo sigo sin entenderlo, un deporte donde no se marcan goles, a mí me cuesta mucho, pero son unos cracks. Dedíquense a eso, chicos. Sigan diciéndole soccer. El fútbol claramente no es lo suyo. 10 horas 30 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Una tanda, Gary? Saludo al señor Sebastián, ni lo pude saludar. Sebastián Mochiola, nuestro operador y responsable de la puesta al aire. Gary Castro en la producción. Nicolás Pasos en coordinación y producción de esto que es la transición ordenada, que seguimos hasta el mediodía. Nos vamos y te queda solo una horita para ver a la selección argentina midiéndose con su par de Egipto de Mo Salah. Ya volvemos, gracias. Noticias en la tele, noticias en el diario, noticias en el cable, noticias en la red, noticias en la radio. Transición ordenada. Tratando de surfear el caos argentino. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hay películas que nos emocionan, nos cambian o nos acompañan para siempre. Pero detrás de cada gran historia hay un mundo por descubrir. El sociólogo y realizador audiovisual Jorge Gallo te invita a sus cursos de cine clásico y moderno para aprender a mirar el cine con nuevos ojos. Presencial en Capital Federal y también online. 11 66 43 20 17 o visita la página www.jorgegallo.com.ar, porque el cine se disfruta dos veces, cuando lo ves y cuando lo entendés. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21 a 30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio? El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado. Escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire. Te ofrece entrar a un ecosistema vivo, combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees. Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios am530@gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. Transición ordenada, tratando de surfear el caos argentino. Curvas del aire son puertas del blanco, barco lento de las horas de pelo. Hijos amigos muerden aquellas hojas de sus pies y elementales leches. Lo que está y no se usa nos fulminará. Lo que está y no se usa nos fulminará. Siempre despacio sueñan las humaredas que descansan en la luna. Calma, hijos amigos, vengan, suyo es el fruto que olvidaron en el árbol. Miedo, lo que está y no se usa nos fulminará. Lo que está y no se usa nos fulminará. La totalidad de tu cuerpo eterno no es maldita. La semilla crece donde el sol la deposita y ven los vientos en retorno. Una bandita llamada Invisible, Luis Alberto Spinetta, Pomo, Machi y esta canción llamada Elementales Leches de la época del primer disco de Invisible, que tenía tantos temas que salió un disco y en el sobre interno del disco venía otro disco, un simple con lo que nos ocupa es esa bola de la conciencia que regula el mundo y ¿cuál era la otra? Viejo Ratón del Tiempo. No, Viejo Ratón del Tiempo fue un simple aparte. Bueno, otro. La memoria me resulta complicada, ya lo dijo Luis Alberto Spinetta, y a mí más que a nada. La llave del mandala. La llave del mandala. La llave del mandala. Mandala. Bueno, un poquito de música para mejorarnos la mañana, para embellecernos un poco, para devolvernos el ánimo, sobre todo porque ahora lamento informarles que vamos a hablar de economía en la Argentina, de Luis Toto Caputo, endeudador serial, adicto al endeudamiento. De ese personaje me interesa hablar con Horacio Robelli, economista, docente, conocedor del campo económico. Buenos días, Horacio. Aquí Eduardo Fabrati y Sergio Viñeski, te saludamos en el aire de la 530. ¿Cómo va? Muchísimas gracias por la comunicación. Por favor.
Y es lo que decís vos, un endeudador serial, ellos por supuesto, y me hago cargo de lo que digo, cobran comisión por esto. No es que le hace de patriota. No, claro. Porque inclusive el Caradura dice, le ahorramos intereses a la Argentina y nos endeudan. Es deuda sobre deuda. Le tengo que agradecer encima, decís. En primer lugar, solamente se refirió a la deuda en dólares. Vos tenés, la Administración Nacional tiene una deuda bruta, lo reconoce la Secretaría de Finanzas de la Nación, de 480.000 millones de dólares. La mitad está en pesos. O sea, en ningún momento habló de las letras del Tesoro, de la LECAP, del BONCAP, del BONCER, del BONTE, del Cuasipar, todo lo que está en pesos, que la Secretaría de Finanzas para contabilizarlo en moneda homogénea la convierte en dólares, son 240.000 millones de dólares. ¿A quién? ¿A quién le debemos Habló tanto? solamente de los 240.000 millones de dólares que están en dólares, de los cuales los bonares y los globales, los bonos bonar y global, se constituyen en pesos y el Estado los paga en dólares. ¿A quién, Horacio? ¿A quién le debemos tantos pesos? Bueno, en pesos a los bancos de acá. Por eso, acá hay una complicidad con el sistema financiero legal argentino. La mitad, casi la mitad de los préstamos que da el sistema financiero argentino, el Banco Nación, los grandes bancos privados, el Citi, Galicia, Santander, Bilbao y Calla, Supervil, casi, por ejemplo, tomemos el mes de mayo. El mes de mayo, en grandes rasgos, el total del crédito fue un 16%, el total del crédito sobre el PBI. Bueno, 7,5% es a la Administración Nacional. Por lo tanto, toda esta deuda monstruosa en pesos, que la Secretaría de Finanzas contabiliza en dólares en 240.000 millones de dólares, es negocio de los bancos. Los bancos captan depósitos al 20-21% anual, una tasa al 1,6-1,7% mensual, se dan vueltas y se lo prestan al Estado a 3 veces más, al 60%. Es un negocio asegurado, es cazar en el zoológico. El Estado, por eso los grandes medios también callan esto, hablan de la deuda externa, no solamente porque es negocio de los bancos, y los bancos gastan mucha plata en publicidad en todos los grandes medios. Claro, como las farmacéuticas, ¿no, Horacio? Que anda a encontrar a alguien que hable mal de las farmacéuticas, si en la tanda tenés 38 avisos de productos farmacéuticos. Está a la vista. Está a la vista. Bueno, esto que está a la vista es lo que callan. ¿Qué hablaron? Hablaron de la deuda externa. Y la deuda externa hay que reconocer que no es algo tan traído de los pelos, digamos, como que lo pueden hacer. Hay muchas cosas que quedaron en la nebulosa. Por ejemplo, ellos dicen que van a tener este año van a tener fuente de financiamiento este año 2026 por 3.700 millones de dólares más. ¿Para qué vas a privatizar si vas a tener 3.700 de excedente? O sea, creo que ahí exageran, ahí creo que cubren el año está cubierto, si no hubiéramos tenido una corrida cambiaria, y no está pasando. Se aceleró el precio del dólar en el mes de junio, es verdad, pero si vos tomás en el semestre, crece tal pautado por la Secretaría de Finanzas de la Nación, o sea que no hay una corrida cambiaria. Entonces, es seguro que el 2026 lo tienen cerrado. Ya exageran diciendo que van a tener encima 3.700 millones de dólares, que les sirve después para el 2027 para pagar los intereses del 2027. Esos 3.700 están dibujados. Otros 2.000 millones de dólares que ellos dicen que están trabajando en eso para conseguirlo también está dibujado. Pero no nos olvidemos que ellos tienen el aval de Estados Unidos. Lo hicieron Estados Unidos en el 2025, primero lo hizo apoyar por el Fondo Monetario Internacional. Le dio 14.000 millones de dólares. Vino Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos y que es el primer gobernador del Fondo Monetario Internacional en persona a darle la... Y segundo, cuando fue en septiembre, después que ganó las elecciones Kicillof en la provincia de Buenos Aires, vinieron ellos, hicieron un swap de moneda con la Argentina y compraron pesos, ganaron plata, porque compraron pesos a 1.521 pesos y lo vendieron a 1.400, ganaron plata, pero independientemente que ganaron plata, apostar. Entonces, hay muchas cosas que ganaron la nebulosa, pero no es una cosa que no se pueda cumplir. No es lo importante esto, lo importante es cómo lo cumplimos, pagando intereses monstruosos de una deuda que nunca se investigó. O sea, estamos hablando de algo que se está financiando y que Alberto Fernández había prometido investigar hasta las últimas consecuencias. Fue su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo del 2020 y no lo hizo. Entonces ahí te heredamos la deuda de Macri. Cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner,
la deuda era de 222 mil millones de dólares y ahora de 480 mil. Claro. Hemos duplicado la deuda y eso no se investiga. Entonces acá hay una gama de complicidades, por supuesto. Ellos cobran comisiones, los bancos ganan fortuna, los bancos extranjeros en este caso, y los grandes prestamistas extranjeros ganan fortuna prestando en la Argentina porque pagamos una sobretasa. Él se jacta, el Caputo dice, tenemos una tasa de riesgo país, la bajamos a la tasa de riesgo país a 414 puntos, o sea, 4,14 puntos por encima de la prime rate de Estados Unidos. Es verdad, pero es la misma tasa que hubo en el 2018. Claro. Cuando fue el quiebre de Macri y que tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Y lo que tampoco dice, que el mismo JP Morgan considera a Argentina en el rasgo de estandalón. Estandalón significa mercado aislado, es igual que el Líbano o igual que Ucrania. O sea, la Argentina está considerada un alto país de riesgo, por eso dice, no tenemos necesidad de recurrir a los mercados internacionales, porque no puede. Lo que está financiado es por los grupos, por el JP Morgan, por un grupo más cercano, pero no puede colocar en los mercados voluntarios, no puede ir a una bolsa y colocar títulos de deuda argentino porque nadie se los compra. La lámina es de 100 y por ahí te dan 40 dólares, 50 o 60 a lo sumo. Entonces, él dice, no puedo, en definitiva, estar en una situación de emergencia, es verdad. Que la pueden pilotear, la han piloteado hasta acá, con el apoyo de Estados Unidos, por supuesto que tampoco es gratis. Claro. Y además está condicionado, Horacio, hay que ver qué pasa en noviembre con las elecciones, porque Trump tiene un frente interno importante frente a los demócratas. Es verdad, pero no te olvides que Estados Unidos, de hecho el Partido Demócrata, son divisiones internas entre ellos, pero hacia afuera es... Acordate que fue Mark Stanley, el embajador demócrata de Estados Unidos en Argentina, que dijo la Argentina tiene lo que el mundo necesita. La traducción es lo que nosotros nos vamos a apropiar para venderlo. Uranio, tierra rara, cobre, petróleo. Y después, antes, Laura Richardson habló de nuestra puna, cuando decía, tiene el 60% del litio del mundo, lo está en la puna que comparte Bolivia, Argentina y Chile. No vamos a permitir que los chinos ingresen en obtener ese litio. Bueno, esto demuestra que independientemente de las fricciones que ellos tienen, por supuesto, tienen divisiones, pero hacia afuera fue tan cruel Barack Obama con Irán, el que inicia el aislamiento de Irán, el bloqueo a Irán, es el gobierno de Barack Obama. O sea que demócratas y republicanos sin interna derecha, yo no digo que no es importante para eso, pero hacia afuera el objetivo es el mismo. Han puesto la mirada en toda América Latina y en Argentina en particular, porque ya no pueden tener al resto del mundo y compiten con China. Y lo que no permiten es que China ingrese al nuestro país, que no haga negocio de ningún tipo. Lo de CONEA esta semana que pasó lo demuestra más claramente lo que te puedo decir yo. El CONEA íbamos a hacer Atucha 3 con financiamiento chino y con tecnología china, íbamos a hacer Atucha 3. La Argentina es un importante, tiene uranio, tiene la materia prima, y ha producido reactores importantes, ha avanzado mucho la CONEA. ¿Qué han hecho? La han desarmado y la han privatizado, o sea, vienen empresas a reemplazar lo que estaba haciendo el Estado. Vienen empresas norteamericanas a reemplazar. Entonces ahí tenés un ejemplo clave de por qué no nos permiten acordar con China. Atucha 3 se hubiera quedado para el Estado, y sí es una renta privada y que por supuesto vamos a trabajar en función a lo que quieren las empresas centrales de Estados Unidos. Horacio, en ese sentido, también otro de los datos preocupantes de la conferencia de prensa de ayer de Toto Caputo es lo entusiasmado que se muestra con el tema privatizaciones, y que después se las cuenta y decir de lo que pueda, además de rematar empresas argentinas, ¿cuánto les alcanza? ¿Qué les alcanza de esa privatización para cubrir nada? ¿Qué van a cobrar? Una parte de intereses de la deuda enorme que siguen acumulando. Seguro, es lo que decís vos. Ellos plantean pagar, alcanza para pagar los intereses. Plantean, es cobarde lo que están haciendo, pero lo pueden hacer. Traigan privatizaciones por 800 millones de dólares en lo que resta de este año, 800 millones de dólares, y para el año que viene están planteando para que no tengo el número exacto ahora, no te quiero mentir, y para el año que viene presentan 1.500 millones de dólares más. Claro. Pero está en la ley 27742, la ley base, es la que permite que se privatice. Lo que pasa es que acá es otro problema también, por eso no tienen todo consigo. Acá avanzaron, una barbaridad, nosotros tenemos un tribunal de tasación de la nación, lo sacaron al tribunal de tasación de la nación, y que
evalúa, el que tasa las dos grandes privatizaciones que hicieron, la concesión de las 4 represas del Comahue, Alicurá, Piedra de Águila, Chocón y Cerro Colorado, por 753 millones de dólares, fue una comisión evaluadora del Banco de Inversión y Comercio Exterior, que el presidente se llama Maximiliano Bosch con B corta O y doble S, es hermano de un socio de Caputo y de, ¿te acordás? Juan José Pasos, el que estaba a cargo del Arca, que es concuñado de Caputo. Los tres tienen una sociedad de engorde de animales, que se llama Inverna. Bueno, este Maximiliano Bosch, que es el hermano, es el presidente del Citi. Por supuesto, fue objetado inmediatamente la justicia. Lo que pasa es que ¿qué es la justicia argentina? Claro. Vos ves el caso Libra, te das cuenta que ¿cuál es la justicia? Le permite a Novelli que eludir a los creyentes. Claro. Bueno, cuando vos ves todo este avance, yo te digo, mirá, es contra nuestro pueblo, es contra nuestra nación, pero pueden hacerlo. Horacio, te agradezco el tiempo, como siempre. Ya volveremos a hablar. La economía es un tema que aparece una y otra vez en la realidad argentina, para mal muchas veces, pero eso, gracias por la charla. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo. Horacio Rovelli, economista, analizando este nuevo festival de endeudamiento con los mismos personajes de siempre, los mismos de siempre, Luis Toto Caputo y todos sus secuaces. Esto que acaba de contar Horacio, de que un tipo que es socio de él es el que pone el valor de una empresa argentina que no solo la privatizan, sino que la terminan privatizando a precio vil, y esa guita nunca la vamos a ver, pues se la fugó Caputo y los amigos y todo ello. Es desesperanzador. ¿Cuánto habrá que reconstruir en este país? ¿Cuánto están destruyendo y cuánto tiempo va a llevar poder volver a... bueno, lo que sucede con la CONEA, con la Comisión Nacional de Energía Atómica, te da asco por lo irreparable de mucho de lo que se está haciendo, lo irreparable a largo plazo para este país. Pero bueno, en algún momento habrá que acometer la tarea. Primero, claro, hay que ganar, chicos, hay que ganar. A estos tipos hay que sacarlos de la manera más democrática posible, pero hay que sacarlos porque acá va a haber mucho para reconstruir. 10:49 en la transición ordenada. Como país, y por eso en Polegadal, Fumba Casero, Panu Somaire. La Argentina parece patas para arriba, pero no todo está perdido. Transición ordenada, de lunes a viernes de 10 a 12, en AM 530. Estaba repasando acá algunos de los audios de la lisérgica. Bueno, recuerdan que ayer hablamos con Luciana Glesser, que acababa de ver la conferencia de prensa de Caputo y que le alarmaba y le llamaba la atención la cantidad de condicionales que hay alrededor de esto. El plan es, bueno, tenemos un montón de deuda, vamos a tomar más deuda. Y con eso pateamos. Total, Caputo, ¿qué le puede preocupar a Caputo? ¿No? Digo, ¿cuándo que Dios y la patria os lo demanden? Es una de las frases más vacías de sentido que podés encontrar en la República Argentina. Porque ni a Caputo, ni a Sturzenegger, ni a la familia Macri, ni a la familia Menem, que sigue teniendo poder en la Argentina, se le ha reclamado absolutamente nada. Gracias a, bueno, los jueces, el lago escondido, todo. Se han encargado de diseñar un sistema en el cual yo les agradezco a todos estos muñecos que por lo menos no largan la carcajada cuando dicen que Dios y la patria os lo demanden, ¿no? Porque tranquilamente podrían reírse abiertamente sabiendo que ni Dios, ni la patria, ni los jueces, ni nadie les va a terminar reclamando nada. Ahí está Caputo otra vez endeudando hasta tus tataranietos. Pobrecito Ciro, yo lo miro y le digo, Ciro, nietito querido, vos no sabés la cantidad de deuda que traes en los pañales. Pero es una realidad, o sea, porque los boludos que terminamos pagando somos nosotros, profe. Los chicos deberían nacer con una molotov. Claro, con una molotov bajo el brazo. Mira que mira qué chiquito todo. Poné el audio número 9 de Caputo. Qué chiquito, que esto lo hablábamos recién con Horacio Rovelli. Encima te hablan de, bueno, vamos a privatizar, qué sé yo. Con lo que privatizan no alcanza ni a pagar 2 meses, ni un mes de intereses de la deuda que asume este delincuente que tenemos de ministro de Economía, que resuelve todo pateando para adelante y endeudando, y encima te dice cosas como esta. Las privatizaciones, bueno, alguna ya se ha materializado, como el caso de Transener.
Tenemos alguna otra que probablemente se van a materializar este año, como es el caso de AISA. Tenemos las privatizaciones de las termoeléctricas, General San Martín y Manuel Belgrano. Esa puede llegar a ser incluso que se den antes del cierre de este año, pero conservadoramente hemos puesto que siguiera el año que viene, pero tenemos la expectativa de que se materialice antes. Después hay algunas otras como Tandanor, como la segunda etapa de la Sidro. El número que hemos puesto es entre 500 y un poco más, entre 500 y 1.000 millones conservador. ¿Vos te cuenta la liviandad con la que habla? Bueno, tenemos esto, tenemos otro, y va nombrando diferentes empresas argentinas y entes productivos argentinos. Dice, bueno, tenemos esto, y llega a la conclusión de que serán 500, 1.000 millones de dólares. Nos contó Luciana ayer que este jueves hay un vencimiento de 4.400 millones de dólares. O sea que no solo estamos regalando a las empresas argentinas, sino además por monedas que no te van a servir para nada. Sí, aparte me impactó que se llamaban San Martín, Belgrano. Sí, claro. Sí. San Martín. ¿Quién era San Martín? San Martín, que era una estación de tren, ¿no? Dice Caputo. No, San Martín era un tipo que tenía algunas ideas un poco diferentes, ¿no? Habrá que volver a nacionalizar todo. El tema es juntar poder político para hacerlo, ¿no? Sí. Mientras tanto, Federico Furiase, que es un funcionario del Ministerio de Economía, de la gestión libertaria, y de Caputo en particular, vuelve, eso es el audio número 10, Nico, Seba, y vuelve sobre lo que te tiran todo el tiempo, ¿viste? El segundo semestre, el concepto segundo semestre, que se sigue aplicando y aplicando. Ya estamos. Sí, ya pasó, ya siguió, ya es los próximos 18 meses, los próximos 10 años. En 30 años vamos a hacernos, ¿qué dijo que iba a hacer? Irlanda dijo que íbamos a hacer. Alemania. La promesa permanente a futuro. Volvió a apelar a eso Federico Furiase, que dice, tranca, no, ya sé, está todo mal, pero ahora vienen los tiempos de bonanza y no de la serie Bonanza. A ver. Vamos a tener producto de este superávit financiero, de este exceso de financiamiento neto por sobre las necesidades de 3.700 millones de dólares. Ven que las fuentes de financiamiento son 22.900 millones de dólares, mientras que las necesidades son 19.200 millones de dólares. Hay un excedente de financiamiento neto de 3.700 millones de dólares, que obviamente, como hay superávit fiscal, se va a destinar como colchón para hacer frente a los vencimientos de capital del año 2027. Esto implica que 2027 claramente es menos desafiante aún que el 2026, en términos de que necesitamos colocaciones menores que el 2026, producto de este colchón que generamos en el 2026 y de la recomposición de reservas que viene haciendo. Debajo se ve un zócalo que dice vende humo, excedente de financiación. Te hablan en esos términos. Cuando alguien te habla en estos términos financieros difíciles, te está cagando. Punto, ¿no? Esto está clarísimo, ¿no? Y este tipo, Furiase y Caputo y estos encantadores de serpiente que tenemos ahí, son especialistas en dibujarte una realidad que no existe, pero que de fondo, aunque te hablen en difícil, ya sabemos cuál es la conclusión. Yo me pregunto a quién le hablan, porque los bancos ya saben los números, no necesita que le hable Caputo. Y nosotros casi que no entendemos. Están como montando una escena para decir, tenemos todo y nos sobra. Tenemos todo y nos sobra. Pero que eso sea una medida que pueda tener un efecto político, no sé. No, es todo cartón pintado. Es una gran mascarada en la cual te venden que cuando todos sabemos que el ciclo es el mismo de siempre, en deuda y más deuda y más deuda y más deuda, y regalar las empresas del Estado, y después lamentarse porque la realidad no quiere seguir los lineamientos que ellos han dispuesto tan claramente y se empeña en hacer cosas que no estaban en los planes, cuando sabemos que el plan siempre fue ese. Hay periodistas que están diciendo que el gobierno ahora va a empezar a incentivar que haya un movimiento económico, que haya más consumo.
etcétera. Ahora, la plata esa que dice que sobra, no dijeron que la van a usar para eso. Superávit fiscal, vuelven con el superávit fiscal. Superávit fiscal único que y pagar deuda del año que viene. No dice vamos a meter plata en el mercado para que levante la economía, no es el plan. No, el plan es ajuste y más ajuste, y sobre ese ajuste un poquito más de ajuste. Muchas gracias, señor Luis Toto Caputo. Dios y la patria os lo demandarán, dijo nadie nunca. Transición ordenada, tratando de surfear el caos argentino. O más bien se dice, lo que no sucede es que eso se cumpla de una buena vez. 10:57, estamos en la mañana de la transición ordenada de la 530, todos contando los minutos, porque sí, tenemos alto interés en que se desarrolle ese Argentina-Egipto, que gane Argentina, tener una semifinal con Colombia, ¿por qué no? O Suiza, pero lo más probable es que sea con Colombia. Me encanta lo que pueda suceder en un partido sudamericano de esa característica. Y mientras contamos los minutos, Martín Suárez está cagándose frío en la calle, ¿no? Entonces es para ir y darle un abrazo, ponerle una frazadita encima de los hombros, como tanta gente que lamentablemente está con una frazadita en las calles, y preguntarle, primero, buen día, Martín, y segundo, ¿dónde andás? ¿Cómo estás, Eduardo, querido? Bien, con mucho frío. ¿Vos cómo adivinaste? No tengo idea. Claro. Gracias por recibirme con las palabras de Toto Caputo. Ese va a ser menos desafiante el 2027 al 2026, traducido del rioplatense es, le vamos a romper el traste. Claro, sí, pero por lo menos te da de la calentura, por lo menos, viste, quizás sacas algo para combatir el frío, ¿no? Claro, sí, te vas calentando. Es una calentura térmica acompañante, claro, móvil. Sí, total. Bueno, estamos en Avenida Juan Bautista Alberdi, el 4100, aquí en el barrio de Parque Avellaneda. Mucho frío, una zona de casas bajas. Imagínate cómo chifla. Lo que corre el viento en el Parque Avellaneda, sí, mami. Insoportable. Pero bueno, acá está caliente la cosa, porque en este lugar funciona la Escuela Artística Rogelio Urrutia, que viene luchando toda la comunidad educativa, estudiantes a la cabeza, junto a las familias, en contra de lo que es la reforma educativa de Jorge Macri. Hace 2 años que vienen llamando al diálogo a todas las autoridades del gobierno porteño, y sistemáticamente la supervisión escolar junto al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires no los quiere oír a los pibes. Están pidiéndole, por favor, hagamos una reunión, porque no estamos a favor de esta reforma educativa. Están eliminando horas, cátedras, están eliminando materias, están despidiendo a docentes. Ya hay muchos docentes que fueron despedidos en varios establecimientos educativos que desde el año pasado están implementando la reforma educativa de Jorge Macri. Es una reforma educativa que de fondo, de atrás, se esconde un feroz ajuste como nunca antes en los últimos 20 años, desde que gobierna el macrismo aquí en la ciudad de Buenos Aires. En una ciudad donde sobra la guita, ¿no? Recordemos esto una y otra vez. La ciudad autónoma de Buenos Aires es una máquina de generar guita. No es necesario un ajuste en esta ciudad. Totalmente, pero lo que primero ajustan es salud y educación. Educación encabeza el ranking históricamente aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hubo 3 reformas educativas: la nueva escuela, de la mano de Mauricio Macri, la secundaria del futuro, de la mano de Rodríguez Larreta, y ahora Buenos Aires aprende. En menos de 10 años, en menos de una década, 3 reformas educativas, y vos te pensás que alguno de ellos, que integran el mismo espacio político, estoy hablando de Macri, de Rodríguez Larreta y ahora de Jorge Macri, dijeron, che, nos equivocamos con la reforma educativa anterior, vamos a hacer una nueva. No, las afirmaciones, Martín, las afirmaciones de la vicejefa de gobierno con respecto a la ESI, te deja muy claro, hacia dónde quieren llevar la educación en la ciudad. Bueno, a la educación sexual integral en esta nueva reforma educativa, por eso, detrás de una declaración, una declaración muy xenófoba y ridícula por parte de la vicejefa de gobierno porteño, se esconde un ajuste. Detrás de la ESI está en esta reforma educativa una educación socioemocional, así la llaman, que es totalmente diferente a la educación sexual integral. Ahí a los pibes lo llevan como una cámara Gesell, entonces lo empiezan a interrogar, le empiezan a decir esto, aquello, lo otro. Vos, tu problema, si sufrís violencia intrafamiliar, si sufrís bullying, si sufrís discriminación, incluso abuso sexual, es tu problema. No lo hables con tus compañeros. Nosotros te vamos a ayudar de manera individualizada, bien a lo terapéutico, psicológicamente hablando, bueno, no de manera colectiva, donde los resultados son mucho más rápidos y mucho más efectivos. Pero te juro, no quiero hablar, Eduardo, quiero escuchar lo que dicen los pibes. Hablamos con Toby, que cursa el 5º año del IRURTIA, es integrante también del Centro de Estudiantes, que señaló que
los alumnos de esta escuela agotaron prácticamente todas las instancias de diálogo, que no quieren tomar el colegio, que quieren hablar, pero que no les dejan alternativa. A ver. Esta es a la instancia que tuvimos que llegar, porque ya tomamos todos los medios disponibles y también aclarar de que esta reforma no luchamos nada más por el IRURTIA, luchamos por el resto de colegios en las que se quiere aplicar. El IRURTIA es un colegio artístico que tiene una gran historia, tiene unos gran docentes, tiene todas las materias, es increíble todo lo que te enseñan acá. Y ver cómo te están sacando eso es terrible, o sea, te te hace un nudo en la garganta. Toby, ¿podrías sintetizar algunos puntos que afecta gravemente la reforma educativa de Jorge Macri? ¿Qué les saca, qué les quita a todos los estudiantes? Y la verdad es que hay muchos puntos para discutir y tocar, como por ejemplo que nos cortan contenidos como historia, ética, geografía. ¿Y qué hacen? Los agrupan todos, volvemos a la primaria, volvemos a tener ciencias sociales y ciencias naturales, despiden a muchos docentes y los que se quedan sin cargo, pero igualmente están en la escuela, los hacen trabajar de preceptores. El cargo de preceptor va a dejar de existir. No está exagerando, Toby, te lo aseguro. Yo me leí de principio a final la reforma educativa de Jorge Macri y hay un ajuste, pero directo, ni siquiera disfrazado, un ajuste directo en muchos cargos docentes, también en la quita de horas. Las 3 materias que son las que más se ponen en contra del sistema vigente, que les puede discutir, que les puede crear una conciencia intelectual a los pibes, como formación ciudadana, historia, geografía, se reduce a un laboratorio, a un espacio de trabajo, en donde están las 3 materias juntas. Ves un poquito de todas, pero no ves nada en profundidad, como un gran conocimiento con 2 centímetros de profundidad. Realmente es una porquería que se esconde un ajuste de fondo, y un hecho muy concreto tiene que ver con lo que ocurre. Te voy a poner un solo ejemplo. En la Escuela Técnica número 34 Ermite, que está en el barrio de Villa Crespo, había 10 profesores que dictaban la materia de formación ciudadana. Como esta reforma educativa exige de que haya pocos docentes en la escuela, así, pocos docentes para que se familiaricen con los chicos, qué patatín, qué patatero, echaron a 8 de esos docentes que daban esa materia en los 3 diferentes niveles, 3 turnos diferentes y en varias divisiones, y solamente dejaron a 2. Es decir, el 80% del plantel docente de una sola materia, que son las que van a recordar en todas las escuelas, los rajaron, los dejaron sin trabajo, y no eran solamente profesores interinos o suplentes, sino también que había titulares. Esta es la reforma educativa actual del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza la ministra de Educación Mercedes Miguel y el jefe de gobierno Jorge Macri. Martín, ¿están dejando sin preceptores a los colegios? Una de las ideas que tiene, todo da a entender de que esto va a empezar a pasar una vez que se implemente en todas las escuelas de la República, no, de la Ciudad de Buenos Aires, es que la figura del preceptor va a ser totalmente irrelevante, porque va a acompañar, hay una figura que es el PAT, que es el profesor de acompañamiento para todos los pibes. Entonces hay como pequeños grupos que se van armando por semana. Es un profesor que forma parte de la comunidad educativa, que a la vez dicta una materia, pero que están más pegados a los pibes en pequeños grupos. Eso con el tiempo van a sacar algún cargo, porque están creando otro, lo van a sacar. Y lo que mayor cantidad de cargos tienen, intuyen los chicos y también los docentes, son los preceptores después de los maestros y profesores. Bueno, seguramente es el cargo que va a estar en la agenda del gobierno de Jorge Macri una vez que toda esta ley se implemente en las escuelas porteñas, ¿no? Van a poner un robotito, una IA que oficie de preceptor y listo, eso lo resuelve todo, ya sabemos. Vos sabés que sí, vos sabés que es muy probable, Eduardo, uno lo dice en joda, pero sí, son los mismos que pedían que abran las escuelas en pandemia y que ahora quieren implementar la educación en casa, ¿no? No, pero no hay manera de ponerlos a advertir esa contradicción. La conocen, la saben, se van a hacer los boludos de todo el tiempo. Sí, de abran las escuelas, hacer todo para impedir el buen funcionamiento de la escuela pública. Para nosotros es obvia la contradicción, para ellos es absolutamente irrelevante.
lamentable. Total, y hay que tener en cuenta algo, no es un capricho del movimiento estudiantil. Para llegar a una toma, los chicos se reúnen en asambleas, se pelean entre ellos, no quieren tomar una escuela porque es mucha responsabilidad. No es fácil, es un bardo tomar una escuela. Total, se rompe algo y lo pagan las familias. Claro. Incluso con este gobierno en la ciudad de Buenos Aires, muchas de las familias fueron penalizadas por si acaso los chicos rompiesen algo. Y los pibes cuando toman una escuela, ¿sabés lo que hacen? Compran pintura, pinceles y empiezan a pintar las paredes de la escuela. Empiezan a arreglar los baños, ellos. Es mucha responsabilidad. Y hay una ley nacional de centros de estudiantes que no hay que olvidar que es, la voy a decir de memoria, la 26.877, que es la que rige a los centros de estudiantes de todo el país. Y es una ley votada en 2013 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que le da una entidad democrática a los centros de estudiantes. ¿Qué es lo que son? No es moco de pavo. Claro. Exactamente, no es moco de pavo, es casi un colegiado de toda la comunidad educativa. Martín, te mando un gran abrazo, volvemos a tomar contacto mañana y mandarle un abrazo solidario a los pibes que están ahí poniendo el cuerpo en lucha por la educación pública. Serán dados, Edu. Abrazo. Un gran abrazo. Martín Suárez, movilero, periodista de calle, contando sobre este nuevo rasgo de lo que lamentablemente es una norma en la Argentina, ¿no? La desfinanciación, el ninguneo a la educación pública, a la salud pública. Igual tengo que decir, profe, que el adolescente que aún vive en mí, yo pasé la secundaria durante la dictadura, ¿no? Y la figura del preceptor no era muy simpática. Pero ya cambió un montón. No, ya sé, te estoy diciendo el adolescente de 58, profe, imagínate que el adolescente que vive en mí está tirado en un rincón, pobrecito. Pero cuando dicen la desaparición de la figura del preceptor, ese adolescente salta de alegría y dice, Camossi. Yo todavía me acuerdo de vos, Camossi, jefe de preceptores del Instituto Susini. Era el demonio. No, todos deseábamos, teníamos gente que venía de dictadura. No, claro, era una figura del preceptor y a eso, el sistema educativo bajo la dictadura de los genocidas, ¿no? El preceptor era casi un centurión romano, ¿no? Entonces uno deseaba la desaparición de la figura del preceptor. Claro, ahora no van a saber. Sé el peso de lo que estoy diciendo, no, ya sé que utilizar el término desaparición igual ahora no van a saber lo que es un centurión romano porque están sacando historia, están sacando formación ciudadana. ¿Querés saber lo que es un centurión romano? Lee Asterix. Yo aprendí mucho más de historia antigua que con Asterix que con los libros de historia, te voy a decir, pero bueno, sí, era otro mundo, otra Argentina, y con una educación digitada hacia otro lado en todo caso, ¿no? Los milicos le daban importancia a la educación. Obvio. Porque querían formatear la cabeza de la gente. Y los liberales también. Los liberales son los que crearon el sistema educativo argentino. Pero esto no, o sea, yo recuerdo el manual de formación moral y cívica, de la materia de formación moral y cívica durante la dictadura. Lamento no haber conservado un ejemplar de ese manual, porque debe ser muy interesante de leer hoy, que era lo que te bajaba la dictadura para formar las cabecitas de los hombres del mañana. Sí, me acuerdo un capítulo que decía patria viene de padre, y padre es lo que hay que respetar, y te hacían algo que no te daban ganas de ser patriota. Bueno, todos los contenidos de la dictadura, formación moral y cívica. Claro. Ahora hablamos de formación ciudadana. Totalmente. Bueno, 11 minutos, las 11:10 ya falta menos. Qué lindo. 11:10, vamos a una pausa comercial y retornamos a la transición ordenada. Cerrar la canilla, abrir la puerta, bajar la escalera, correr el bondi, cargar las subes, llegar tarde, apurarse, correr otra vez, no parar un segundo. Para el caos, prende la radio. Transición ordenada. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo.
Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra, porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a AM530 Somos Radio. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. En estos 2 años triplicamos el patrullaje sumando 127 vehículos, 38 motos y 385 agentes. Incorporamos 80 cámaras de videovigilancia y un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patente y 10 pórticos en nuestros accesos. Instalamos 430 alarmas vecinales y lanzamos la app Lanús Segura, un acceso más rápido a nuestros servicios de emergencias. Lanús Gobierno, la ciudad que nos merecemos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiaccia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Transición ordenada, tratando de surfear el caos argentino. Milonga madre cantando te conocí, yo no supe ni cuándo. Sé que una tarde en un tango te pude oír tarareándolo. Madre milonga, en tus brazos sentimentales se fueron al mazo. Taitas y giros de paso cuando tu amor le tanteó el corazón. Milonga madre en las pencas, tu clavelina de alcurnia flamenca debió volverse violenta, flor chamuchina, color malvón. Y por tus anchas caderas, milonga madre de andar campesino, la yumba se abrió camino y nació troyera en el milongón. Milonga madre, enorme disco del enorme Alfredo Citarrosa. ¿Sabés quién toca el violín acá? ¿En serio que Fábregas? No. ¿Quién toca? Becho. Mecho. Becho, el del violín de Becho. Becho era el violinista de Alfredo Citarrosa, que cumple una destacada labor en este disco del año 1970. Es uno de los mejores discos del flaco Citarrosa, de los muchos buenos discos que tiene, pero acá tenés Milonga Madre, está a Don José, está Bea Patrón, ¿no? Bea Patrón, canción del año de Aníbal Zampayo, ¿no? Pero
una canción que la escuchás hoy y decís, che, pero el tiempo no ha pasado, ¿qué sucede? Sí, no, te sigue siendo así, el patrón sometiendo al obrero. 11 horas 16 minutos en la mañana de la 530, embelleciendo un poco este invierno porteño con el enorme Alfredo Zitarrosa y su milonga madre. Y leía el otro día, y me alarmaba también, signo de estos tiempos y de la crueldad imperante en la República Argentina, que se traduce en esta clase de cosas. Salió el otro día un artículo de Mempo Giardinelli en Página 12 hablando de el alarmante crecimiento de las tasas de suicidios en dos provincias que él conoce muy bien, Corrientes y Chaco, y de eso queríamos charlar con Mempo. Siempre hablamos de de otra de las tragedias argentinas, de lo que se está haciendo con la cuenca, con la mal llamada hidrovía del río Paraná, pero estos son temas que también tienen que ver con el Paraná y tienen que ver con las acciones de este gobierno. Mempo, muy buenos días. Aquí Eduardo Fabregati y Sergio Viñeski, te saludamos en la 530. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo va? Buen día, un gusto escucharlos y bueno, a disposición de ustedes. Mempo, bueno, realmente te hace un nudo en la garganta lo que contás en este artículo sobre lo que está sucediendo allí en las provincias con un aumento de las tasas de suicidios. Sí, es una situación dramática que viene ya desde hace tiempo. En realidad, lo que hice yo simplemente es ponerla en exposición, pero este es un fenómeno que viene dándose desde hace ya bastante tiempo, años te diría, por lo menos que yo sepa, 3, 4 años que empezó a darse este fenómeno, ¿no? De chicos, chicas, gente grande también, en fin, personas, digamos, que bueno, que caminan el puente, que es un puente muy largo, muy grande, es un puente, creo que es el puente más importante que hay en la Argentina, junto con alguno que está ya en la salida del Paraná, y bueno, y se tiran. El puente es un puente de doble vía, o sea, una que va, una que viene, une las ciudades de Resistencia, en Chaco, con Corrientes, en provincia de Corrientes. Tiene una cercanía muy especial, porque en realidad en la ciudad de Corrientes el río, el puente es una avenida más, digamos, o sea, que desemboca. En cambio, para llegar a Resistencia son como 10 kilómetros, 10, 12 kilómetros, que bueno, que hay una carretera. Todo este itinerario, digamos, tiene un flujo de circulación que ha crecido muy desmesuradamente. Yo lo señalo en el artículo porque es un tema gravitante y preocupante, porque el puente tiene ya más de, qué sé yo, lo inauguraron en el año 1972, claro. Así que está recontrapasado del servicio que ha prestado, tiene y bueno, y sigue soportando. Piensen ustedes que es un puente que tiene a lo largo de prácticamente de 2-3 kilómetros sobre el río, tiene una circulación gigantesca de camiones. Todos los camiones del Mercosur que vienen de Brasil, de Paraguay y demás, cruzan este puente cuando salen, digamos, de la Mesopotamia a acá. Todo esto que digamos que es conocido por nosotros, que es una situación grave, pero que bueno, al mismo tiempo todo el mundo necesita ir y venir, es decir, Corrientes y Resistencia son dos ciudades hermanas que están, hay mucha gente que vive en una provincia y trabaja en la otra, es una cuestión de un viaje de menos de una hora, quiero decir, hay servicios. Digo todo esto para ambientar el espacio en el cual de repente ahora empieza a evidenciarse, no ahora mismo porque ya hubo casos, pero ahora está como, es una situación que está agravándose y es la de mucha gente, no necesariamente chicos jóvenes, también gente mayor, y yo diría no necesariamente gente mayor, también chicos jóvenes, que bueno, que caminan el río, caminan el puente, y en algún punto del puente se lanzan al vacío. Ese vacío, digamos, son por lo menos, estoy calculando a ojo, pero deben ser por lo menos unos 60, 70 metros desde, digamos, desde la baranda hasta caer en las aguas. Las aguas ahí son muy turbulentas, el puente
es tan imponente que bueno, que las aguas que vienen desde Paraguay, vienen desde el Mato Grosso, porque acá en nuestro Paraná es donde se juntan, digamos, desde el río Bermejo, el río Pilcomayo, el río Paraná paraguayo, el río que viene de Iguazú. Bueno, es un río impactante. Bueno, ahí esa especie de gigantesca licuadora donde la gente se tira, no tiene posibilidades es una muerte segura. De sobrevivencia, claro, es muerte segura. Digamos, imagino yo, nunca he hablado con un técnico de esto, pero imagino yo que el suicida o quien toma esa dramática decisión sabe o debe saber o especula con que la sola caída desde la baranda que elija hasta caer en el río y golpear, ese golpe debe ser mortal en sí mismo. A más de que después te arrastra el agua, ¿no? Así que bueno, esta situación sí, siempre se sabía que había algún loco que iba y se tiraba, digamos. Toda la sociedad chaqueña y correntina sabe que esa es una posibilidad que nunca, no hay manera de evitarla, digamos. Sí. Una vez que alguien entra caminando por el puente, bueno, no sabés lo que va a hacer cuando esté a la mitad o en algún momento del puente. Igual, Mempo, sí. Igual el puente es un medio, el tema es lo que lleva a esa gente a querer tomar la decisión. Acá me impacta de tu nota el dato de que el promedio mundial de suicidios es 9 personas cada 100.000 habitantes y que la Argentina ya está casi en 12. Sí, este dato lo tomé, para mi nota lo tomé del diario Época, que es un diario importante en la ciudad de Corrientes, un diario correntino. Corrientes tiene 2 o 3 diarios importantes. Bueno, y yo lo tomé de una nota que ellos publicaron en el diario Época. A mí me impactó como le impacta a ustedes y a cualquiera que lo lee. Esa caída, ese impacto, y diría yo también el dramatismo de la decisión, ¿no? Pobres las personas que toman esa decisión, el grado de desamparo que deben sentir, el grado de abandono. Se sabe, se comenta y a veces sale en algún periódico, digamos, las circunstancias que eligen algunas de estas personas. A veces son frustraciones amorosas, otras veces son la frustración económica, que es gravísima, obviamente, la falta de trabajo, en fin, todo lo que sucede en la Argentina contemporánea, ¿no? El hecho es que la nota yo empecé a pensarla y la hice a partir de estos informes que yo leía en los diarios correntinos, que se han ocupado más los diarios correntinos que chaqueños, pero bueno, de un lado o del otro la historia es la misma, y lo que se ha venido evidenciando es que la imposibilidad de parar o de detener a una persona que va caminando por la baranda, al lado de la baranda del camino, y de repente pega un salto que no es fácil ese salto, y se suicida. Bueno, los índices que yo pude indagar y que los menciono en mi artículo que ustedes están mencionando, que salió en Página 12 este domingo pasado, los datos son muy impactantes, ¿no? Los que yo menciono los tomo de diarios locales, y sé que son informes serios, son veraces. Además, muchas veces se ve cuando uno cruza el río, por razones laborales o por las razones que sea, uno cruza el puente, es como cambiar de barrio, es como si vos vas de Avellaneda al centro, ¿no? Ese cruce que está abierto y que tiene permanentemente circulación de centenares, miles, yo diría, de camiones y automóviles que van y vienen. Yo hice la facultad en Corrientes y ya cruzaba el puente. Quiero decir, este tipo de cosas hacen que es muy difícil controlar esto. Y en ese sentido aparecieron ya hace un año y pico
estos grupos de voluntarios, que la verdad que son gente muy meritoria, son fantásticos, que bueno, que por lo menos ayudan a contener a alguna gente, a muchos sé que los convencen, pero de todos modos los que se arrojan siguen siendo mayoritarios. No es una situación dramática, es decir, yo no estuve investigando, pero no conozco casos similares, ya no te digo en la Argentina o en Sudamérica, en el mundo, no conozco casos de ese tipo. Y es una situación gravísima. No me imagino cuál puede ser la solución, porque tampoco podés cerrar el puente, o podés impedir que la gente se traslade, o que alguno, que ha sucedido, que va en coche, y que más de un caso ha habido, que va en coche y se baja del coche, deja el coche ahí y se tira al río. Es decir, son situaciones de un dramatismo que... Todo esto también, Mempo, sucede en el contexto de un gobierno que desfinancia por completo la salud pública. No hay un lugar de contención para gente con problemas. Porque son problemas de salud mental el suicida, claramente. Ahí una contención puede evitar esta clase de cosas, pero no la hay. Sí, ni siquiera solamente por cuestiones de salud, porque en realidad mucha gente está sana, claro, pero se tiran porque están desesperados por la vida que están llevando, o por la pobreza, o por qué sé yo. Por la soledad. Por la soledad, sin hace duda, poco, Menfo, salió un informe de la OMS, Organización Mundial de la Salud, que habla de una epidemia de soledad. Wow. Epidemia de soledad, que es un término increíble, y en gran medida, impresionante. Cuando uno se siente tan solo, que no encuentra futuro, etcétera, ¿no? Uno siente que más allá de que cierren un puente, van a encontrar otros mecanismos, otras formas. El problema de fondo es otro. Y además hay cuestiones también que tienen que ver exactamente con eso. Por un lado, con la melancolía, el abandono, la soledad, el drama económico, la pérdida de trabajo, que son todas las razones por las cuales algunas personas deciden tomar esta trágica decisión. Ahora, también hay que decir que hay una imposibilidad muy grande de sostener esto. Por eso son muy valiosos, muy encomiables los grupos, estos grupos que han salido. Uno sé que es de tipo religioso, otro es de voluntarios, que caminan el puente. Uno cuando cruza, yo cruzo el puente por lo menos 3 veces por semana, en un sentido y en el otro. Y uno los ve, y la verdad es que son chicos, jóvenes y gente grande, que están cumpliendo un servicio realmente maravilloso. Son gente encomiable, que a lo mejor dejan su laburo o en horarios y se patrullan, digamos, las 24 horas, no es solo al mediodía. Las 24 horas patrullan en un sentido y en otro, es decir, los que van por una baranda, digamos, eligen la baranda de corriente a resistencia y la que eligen de resistencia a corriente. Y bueno, y están ahí, uno los ve y están con banderas argentinas, en otros casos llevan carteles para ayudar a los que tienen situaciones dramáticas, pero de alguna manera, como es un puente abierto, no está cerrado y tiene la circulación que tiene, son miles de autos y camiones cada día, es imposible contener esto. Lo que hacen los voluntarios es extraordinario, realmente son héroes anónimos intentando salvar a la especie, ¿no? A mí me conmueve mucho eso, porque finalmente el que se lanzó, pobrecito, que Dios lo ampare, ¿qué va a haber? Pero lo notable y para mí lo esperanzador es la cantidad de gente. Tengo entendido que son alrededor ya de 500 o 600 los voluntarios que... Ahora vos te imaginás la cantidad de gente que es esto, ¿no? Yendo al puente, no van todos juntos ni a la misma hora, pero a cualquier hora que uno cruce el río, así cruce en un sentido hacia corriente o hacia resistencia, y sean las 3 de la mañana, vas a ver gente que están ahí caminando, digamos, en espera de ver si algún desesperado se quiere tirar, y van y lo paran. En muchos casos lo alcanzan a detenerlo, no sé, los ayudarán, no sé de qué manera, los convencen o los calman o rezarán juntos, no tengo idea cuál será pero es una cosa muy viva, y para los que vivimos ahí, tanto en Resistencia como en Corrientes, este es el paisaje de todos los días.
Sí, por ahí gente, ¿no? que hace lo que más estamos necesitando, un poco más de empatía por el otro, ¿no? Que hoy parece que no es moda en la Argentina ser empático, sino que la moda es ser cruel. Pero bueno, es una crisis de solidaridad, ¿no? Sí, totalmente. Mempo, gracias por tu tiempo, gracias por hablar de estos temas que son incómodos, que son dolorosos, pero que son también una parte de nuestra dolorosa realidad hoy en la Argentina, hasta cualquier momento. Es parte de la tragedia argentina, absolutamente. Esto es la tragedia argentina en una versión del nordeste. No sé si habrá otras en el país, pero el tema de gente que va y toma la decisión de suicidarse de esta manera, porque además seguramente no tienen ni siquiera, a lo mejor no tienen dinero para comprar una bala, no sé si me explico, es decir, y aún así hay que frenarlos igual, la desesperación es tremenda, así que yo les agradezco a ustedes además, porque me parece que es importante esto, difundirlo. Sí, claro. El artículo que escribí ha tenido una repercusión notable, y creo que bueno, no por mí ni por nadie, sino por los desesperados que hay hoy en la Argentina, ¿no? Mempo, un gran abrazo, hasta cualquier momento. Igual para ustedes, gracias, chao, buen día. Mempo Giardinelli, hablando en AM530 de esto que se ha vuelto, lo dijo él cruza el puente 3 veces al día, pero es un paisaje habitual, con todo lo que eso implica, con lo que significa, ¿no? El significado profundo de esto, de gente que no ve más salida que quitarse la vida, que es la última decisión que podés tomar. Eso quiere decir que mira alrededor y no ve nada. No ve posibilidades, no ve esperanza, también es un tema también, por eso yo saqué el tema de financiación de la salud pública, es un tema de salud mental. Una persona que toma de la decisión de quitarse la vida está en un borde de la salud mental que quizá con la asistencia de un profesional, si no estuviera financiada la salud pública y tuviera un profesional al cual acceder en una institución pública, en un hospital público, podría tener esa contención que evitara ese último y desesperado acto. La persona que se mata es porque no ve más nada. Es un tema social. No ve más nada, ¿no? Y esta sociedad, y esta sociedad te está empujando a no ver más nada. Este gobierno de criminales que ejercen la crueldad, que se regocijan en la crueldad. Hay una consecuencia ahí de alguien que dice, ¿qué futuro hay acá? Si Adorni la va a sacar gratis, si Milei la va a sacar gratis, si Caputo la saca gratis, si Sturzenegger la saca gratis, mientras yo la estoy pasando pésimo y no veo que vaya a mejorar, es más, veo que esto se va a profundizar. Bueno, sucede, esto es también una consecuencia, Cuando un país no te ofrece ningún tipo de esperanza, o lo que ves a futuro es oscurísimo y que todo puede ir a peor, y sí, sube la tasa de suicidios. Y si tenés un puente ahí, y ves todo negro y está la tentación, y bueno, pasan estas cosas. Esta es la Argentina que estamos viviendo, esta es la Argentina que hay que empezar a dejar en el pasado. 11:34, vamos a hacer la última pausa en AM530 y volvemos con más Transición Ordenada. Gracias. En Argentina a veces parecen suceder las mismas cosas una y otra vez. Transición Ordenada. 2 horas de radio en el destino circular. Es un destino circular. Transición Ordenada. Que gira en el mismo lugar. En AM530. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Como dueño de una pyme sentís que la remás solo. El mercado está difícil y el consumidor cuida el bolsillo más que nunca. No tires la plata en algoritmos que no entendés. En AM530 te ofrecemos una comunidad real que cree en los que producen. Aire, streaming y redes integradas para que tu marca genere clientes de verdad con una inversión que podés pagar. Tu negocio tiene que sonar donde la gente escucha y confía. Así, vendés más. Escribiros hoy al 11 64 19 16 50 o al correo anunciosam530@gmail.com y armamos tu plan PYME. AM530, somos comunidad. Transición ordenada. Tengo acá un bantú en esta taza que ustedes pueden advertir en la transmisión a través de YouTube, de un elixir, un elixir diría el señor
Bueno, no me acuerdo, no importa. Basile, claro, el Coco Basile, ahí está. Bueno, gracias Café Bantú, por que es el café de la radio, ya ves, está acá, por el aroma y el sabor de cada mañana. Ustedes lo pueden probar en su casa o en la oficina. Café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Para todos los datos necesarios para ello, entran a la cuenta de Instagram, @Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Egipto es el equipo, la selección a la cual enfrentaremos en apenas 1:20. Egipto es el centro de esta canción tan hitera de las Bangles, y Egipto es el tema que va a traer a la mesa el señor Sergio Viñecki. Así es, porque un historiador hoy tiene que hablar de Egipto. ¿De pero qué va por a hablar? supuesto. Es el tema, además, obviamente. Además, pero Egipto para los historiadores es como un tótem. Ahí arranca casi todo. Pero digamos que tengo un auspicio para esta columna. A ver. Hay un auspiciante para esta columna. Me la auspicio yo. De algo que auspicio yo mismo. Mirá qué lindo. Estamos presentando este curso. Mirá qué lindo curso, el flyer, con San Martín y el Diego. San Martín y el Diego, que ya he contado esa historia, pero Historia de la Argentinidad. Es un curso de 2 clases, 2 miércoles, el miércoles 15 y 22 de julio a las 19 horas por Meet. Así que no hace falta trasladarse a ningún lado. 2 clases de 2 horas. Ustedes se pueden inscribir o averiguar de qué se trata este curso escribiendo simplemente un mail. Ajá. Con un mail alcanza para tener todo lo que necesitan. El mail es historia.wy@gmail.com. ¿Lo recordás? Por favor, historia.wy@gmail.com. ¿Visto? Mirá qué rápido. Mirá, ahí está todo resuelto. Pero hablemos de Egipto porque lo voy a tratar desde un ángulo muy asombroso para mí. Ajá. ¿Por qué hemos asumido que los egipcios de la antigüedad eran blancos? Claro. ¿Por qué no hemos pensado que por ahí, que están en África, por ahí los egipcios de la antigüedad eran negros? Claro. Elizabeth Taylor hizo de Cleopatra. Exactamente. En esa película de 1963, Elizabeth Taylor haciendo de Cleopatra con Richard Barton. Que fue un quilombo la filmación de esa película. Sí. Un quilombo. No vamos a hablar de esto porque No se casaron como 6 veces ellos mismos, ¿no? Sí, se casaron. Eran unas peloteras. Pero no solamente asumimos. Otra que Cleopatra y Julio César. Claro. No solamente asumimos que eran blancos, sino que hemos asumido que eran estadounidenses. Sí, que era Liz Taylor. Los egipcios. Pero existe un hombre, un señor llamado Cheikh Anta Diop, que ya falleció hace mucho, pero un negro egipcio que tiene toda una teoría, que ha desarrollado una teoría diciendo los antiguos egipcios eran negros. Claro, y sí, eran negros. Miren alguna de sus esculturas, miren algunos de sus grandes monumentos y no pueden descartar para nada que fueran negros. Este hombre, Cheikh Anta Diop, que nació en Senegal, y hoy en día la Universidad Pública de Senegal lleva su nombre, es decir, que sus teorías alguna importancia tienen. Comenzó en una escuela tradicional islámica y a los 23 años emigró a París. En París estuvo 15 años, se formó profundamente, académicamente, pero como que se formó como físico nuclear. Ajá. El tipo es físico nuclear, o era físico nuclear, llegó a traducir al idioma de Senegal la teoría de la relatividad de Albert Einstein, con un argumento muy interesante, que es, una teoría como esta no tiene que estar solamente en lenguas coloniales, la tenemos que tener nosotros. Claro. La lengua a la que lo tradujo es el Wolof, que es la lengua folclórica de Senegal, y en 1954, que es el momento en el que él desarrolló todas sus investigaciones, publicó su trabajo, renombrado, aparte muy vendido, que es Naciones Negras y Cultura, en donde expone esta teoría. Dice, ¿por qué dan por sentado todos los colonizadores de que los egipcios eran blancos? Y si eran negros, la tesis doctoral, en la cual abordó esta teoría, postuló el origen africano de toda la cultura egipcia, que no costaría tanto pensarla, y al mismo tiempo remarca el antiguo nombre de los egipcios, de Egipto, que es Kemet, que algunos han traducido como tierra negra y otra como tierra de negros. ¿Qué era lo negro? ¿La tierra? O los habitantes, de allí. Y obviamente cuando expuso esta teoría y cuando presentó su tesis doctoral,
le objetaron de todo los egiptólogos. Ustedes imagínense que hay una fiebre de egiptología desde el siglo XIX e incluso antes, cuando Napoleón empieza a traer todo lo que trajo o robó de Egipto y lo llevó a Francia, y después a Napoleón se lo robaron los ingleses y lo llevaron a Londres. Entonces tenemos repartida los principales tesoros de Egipto entre Londres y Francia. Y no se robaron la pirámide porque era imposible. Sí, claro, si no, olvídate. Sí. La Esfinge la tenías en un parque público, claro, en Londres. Exactamente, o en Disney. Este hombre expuso todo esto y le empezaron a objetar de todo. Le objetaron qué cosa. Dijeron, no sabe nada de escritura jeroglífica. Dice, ¿cómo puede hablar si no sabe nada de escritura jeroglífica? Lo acusaron de racista a él, porque hablaba decían, ¿qué cree? ¿Que hay una primacía negra? Y sobre todo, es un aficionado. Claro. Es un aficionado. Yo consulté con especialistas en Egipto de la Argentina, con jefes de cátedra de Teodoro Oriente, y me dijeron, puede ser que esté un poco flojo de papeles en algunas cosas, pero sus teorías se están investigando y se están tratando con mucha seriedad en la actualidad, porque está recuperando la cultura negra para decir, no eran inferiores los negros, porque uno de los argumentos de la superioridad blanca es que construyeron las pirámides. ¿Y si fueron negros? Claro. ¿Y si los faraones eran negros? No digo todos, pero si hubo una parte que lo fueron. Entonces, como una necesidad operativa, porque le rechazaron la tesis inicial, el tipo se puso a investigar más. Se puso a investigar más, se la pasó 6 años y logró aprobar su tesis, aportando mucha, pero mucha más información. Y de hecho, empezó a generar en esa época todo un movimiento de la negritud, en el cual ya iba más allá de qué eran los egipcios, si eran negros o no, sino qué pasa con las antiguas culturas negras, hasta dónde llegaron, qué tipo de desarrollo hicieron y cuál fue la influencia de Egipto en todo el mundo antiguo, porque lo que se suele decir es que muchas de las cosas de Egipto vienen de la India, que muchas de las cosas de Egipto vienen de Grecia, que fue Grecia la que influyó sobre Egipto. De hecho, cuando Alejandro Magno conquistó Egipto, dice que ahí le aportó gran parte de la cultura. Y él dice, no, fue exactamente al revés. Los egipcios conocían, además de técnicas que se han perdido sobre arquitectura, porque los maestros de obra que hicieron las pirámides lo hicieron con una técnica que nadie hoy día conoce. Con la maquinaria actual sería casi imposible hacer esa pirámide, porque no solamente es una pirámide, sino que tienen en cuenta el movimiento de las estrellas, la ubicación de la luna, la ubicación del sol, es una manera de poder observar el universo. Bueno, todas esas técnicas se han perdido, pero eran culturas que las conocían. Diop, que es el apellido de este hombre, escribió, aparte de esta obra, Naciones Negras y Cultura, varios otros libros en donde empieza a registrar una riqueza increíble del mundo de los negros. Y él dice, ya en la Edad Media, estoy leyendo, el recuerdo de un Egipto negro que habría civilizado la tierra se había desvanecido a consecuencia del olvido de la tradición antigua, escondida en las bibliotecas o amortajada bajo las ruinas. Y el desvanecimiento llegó a su total punto cuando llegó la esclavitud. Claro, cuando llegó la esclavitud, olvídate, los negros no valen nada, son menos que humanos, y entonces si son menos que humanos no tienen historia, y una de las cosas por las que se decía que no tenían historia es porque no tienen escritura. Egipto, junto con Sumer, habían logrado el pico de su civilización en el año 3000 a.C. 3000 a.C. Digo, Estados Unidos tiene 250 años de historia. Nosotros no llegamos ni a eso. Estos tipos tienen 5000. 5000 años de historia. Capaz que hay algunos detalles de esa historia que se nos están escapando. Y el planteo de la africanidad de la cultura egipcia que está planteando Diop, por supuesto que tiene muchos objetores, pero también ha dado lugar a apertura de caminos de investigación que hoy en día se están exponiendo. Él fallece en 1974 y por lo tanto no pudo seguir sus estudios, pero hay muchos que sí lo continuaron. Y de hecho en el Cairo ya hay toda una cantidad de grupos organizados por la UNESCO para tratar de rescatar y ver realmente qué es lo que se puede dilucidar de todo eso. Él desarrolló un mecanismo cientificista en el cual decía que si uno encuentra un cuerpo, por ejemplo, los arqueólogos encuentran un cuerpo, se podría llegar a detectar si era negro o no. Bueno, eso no es así. Eso no es así. No es que en tus huesos, si te hacen un análisis, te da si es negro o no. Porque eso sí daría lugar a un argumento racista. Pero lo que sí dicen es que hay un montón de documentos que mencionan
la negritud de las viejas escuelas e incluso la negritud de algunos de los faraones. Para ir cerrando esta historia, hay que decir que fue marginado, fue absolutamente marginado, incluso le hicieron bullying los investigadores, que en su mayoría son blancos, claro. De la política y de la academia, pero la universidad lleva su nombre y además el trabajo del historiador británico Martín Bernal habla de un libro que se llama Atenea Negra, de justamente esta otra posibilidad en la que recabando datos que van quedando sueltos en el mundo académico, porque como no les cierra, los dejan tirados, él va recogiendo todos esos datos que nadie quiere agarrar y te da un nuevo panorama de esta posible teoría. La teoría es buenísima, es interesante, y yo digo, ¿por qué van a criticar una teoría tan buena simplemente por el detalle de que tal vez no sea cierta? Porque tal vez no sea cierta, pero que vale la pena investigarla y sobre todas las cosas. Así como es difícil de demostrar que esos faraones eran negros, también es difícil de demostrar que eran blancos. Claro. Porque no tenés pruebas contundentes de que eran negros. No estuviste ahí para empezar. No estuviste ahí. Pero aparte, no podés demostrar la negritud con la misma dificultad que no podés demostrar la blanquitud, si existe esta palabra. Por lo tanto, me parece interesante poner sobre el tapete la posibilidad vaga y lejana de que la cultura que más brilló en el Antiguo Oriente tal vez era negra. Muchas gracias, señor Sergio Wisniewski. Un día el bazar se cenó de elefantes y en pleno terremoto un poco de radio. Transición ordenada. Tratando de surfear el caos argentino. La de quilombo que tuvieron esto por hacer una canción llamada Matando un árabe. Killing an Arab, The Cure. Esta es la versión de The Concert, ¿no? Del disco de tapa negra de los muchachos de The Cure. Vos sabés, profe, que eso es una humorada, amigos, ¿eh? No nos tiren con de todo. Mientras hablabas recién de esta cosa de desprestigiar a alguien por no tener aparentemente una formación académica, ¿no? De esto muy de la comunidad científica, ¿no? De despreciar al que no tiene no llega desde el mundo del estudio, la academia, el diploma y todo eso. Me recuerda este libro que estoy leyendo y que quiero recomendar fervientemente. Lo muestro acá en cámara, que editó RBA Libros en Argentina. Se llama Una historia de casi todo, una breve historia de casi todo 2.0 de Bill Bryson. Bill Bryson es un colega tuyo, es un historiador y un cientificista, un divulgador científico, ha escrito varios libros al respecto y esta es una versión 2.0 porque es revisada y actualizada. Y habla mucho de esto. Habla mucho de, de tipos del campo académico y de todas sus interminables teorías alrededor de la explicación del universo, del lugar donde estamos, de la edad de la Tierra, de la edad del universo, de cómo se formó el universo, de cuán plausible es la teoría de la gran explosión, del Big Bang, y habla de muchos de esos aficionados que llegaron a descubrimientos que cambiaron... que en buena medida cambiaron toda una óptica sobre una disciplina determinada. Tipos que cambiaron la concepción de la geología simplemente
porque salían a caminar, viste, un tipo que estaba en una granja en Inglaterra y que por ahí era campesino o que era un simple aficionado a la ciencia y salía a caminar y descubría unas piedras con diferentes capas y a partir de ahí elaboraba una teoría, probablemente una teoría fresca porque no venía del mundo académico y que terminaba cambiando la concepción y terminaba incorporándose al estudio académico de la geología. Bien. Bill Bryson defiende mucho a esta clase de gente, porque le señala eso, que quizás están menos viciados por el... A ver, no desmerece el procedimiento científico, ni mucho menos, es un cientificista. Pero hay paradigmas que son encerrados. Que claro, y que está bueno escaparse por la tangente y encontrar una respuesta que por ahí no estaban encontrando desde el campo científico. Exacto. Por abordarla con otra mirada. Y además tiene un estilo de escritura hermoso, Bryson, que consigue hablarte del bosón de Higgs, ¿no? Y del estudio de la física cuántica, ¿no? Que son temas por lo menos áridos de abarcar, y lo hace con un estilo muy, muy ameno, ¿no? Y hasta con un sentido de la ironía muy agradable. Habla mucho de Einstein, y de Einstein como su teoría de la relatividad y su segunda teoría de la relatividad general, que cambiaron la manera de entender el funcionamiento del planeta y del universo y todo eso, fue quizás el pico de su carrera, que los últimos que los últimos años de Einstein fueron medio de ocaso, sí, ¿no? Que el tipo como que alcanzó, fue, no sé, el Diego en el 86, ¿me claro, entendés? vivió de la gloria. Y después incluso y señala un error dentro de sus propias teorías que a Einstein, el mismo Einstein dijo, la metida en pata más grande que cometí, ahora no me acuerdo exactamente, pues además sería muy árido de entrarle a todo el asunto, él lo cuenta a lo largo de todo un capítulo, pero eso es un libro que habla de temas absolutamente complejos, muy complejos, de entender desde la mirada del aficionado, pero de un modo que te engancha, o sea, voy por la página 200 y algo y lamento cuando se me termine en la página 500 y algo, un gran libro. Celebro eso, porque vos sabés que desde que está la crisis, el CONICET, los científicos han terminado de entender, no es que lo descubrieron ahora, pero han terminado de entender la necesidad de la divulgación, porque la ciencia se sostiene también por un elemento político. Si hay un gobierno que quiere desarrollar la ciencia, le pone presupuesto, y si no se pone presupuesto, es muy difícil desarrollar la ciencia. Y divulgar es una manera de tener a la gente de tu lado, tenerla interesada, por más que sea muy complejo lo que estás investigando, de alguna forma u otra lo tenés que poder explicar a la sociedad. Y hablando de eso, de política, es muy interesante un capítulo del libro que habla de el plomo. ¿De quién habla? Habla del físico que descubrió el efecto absolutamente nocivo que tenía el plomo, que se había incorporado a los combustibles, se hacía soldadura de las latas de alimentos que consumía la gente con plomo, claro, lo cual llevó a una concentración de plomo en el ser humano absolutamente insalubre, y de cómo la industria se encargó de silenciarlo, ¿no? Para demostrar el cruce entre ciencia y política y para entender un poco lo que está sucediendo en nuestra Argentina en este momento, en el cual mandan a la gendarmería a apalear a los trabajadores de la CONEA, ¿no? Entonces, cuando ves estas cosas de cómo toda la gran industria se encargó de silenciar a Claire Patterson, el tipo que descubrió la obviedad de que el plomo no es bueno para la salud, te está hablando de historia y te está hablando del presente. Y te está explicando por qué estos tipos nos quieren ignorantes, por qué quieren que los científicos se vayan a manejar Uber, o se vayan del país después de haber sido formados y después de haber alcanzado un grado de especialización y de innovación tecnológica que en Argentina podríamos ser una potencia al respecto. De hecho, en algún momento fabricábamos satélites y ahora mandamos a la gendarmería a cagar a palos a los que fabricaban satélites, que es muy interesante. Por eso es tan atractivo y por eso recomiendo tanto este libro. Es lo mismo que pasó con la nicotina, el quitazo del cigarrillo. Claro. No se quería que se sepa que traía cáncer. ¿Te acuerdas de Mad Men? ¿No? Claro, los tipos hacen brainstorming para ver cómo, claro, o el informante, ¿no? Para ver cómo seguir engañando a la gente, ¿no? Y contratar médicos que dicen, yo fumo Camel. Pero son médicos, no puede ser. Bueno, Bill Bryson, una breve historia de casi todo 2.0, si lo ven por ahí, es un librazo. Lo estoy disfrutando muchísimo y estoy aprendiendo mucho además. Yo ahora te puedo hablar de quarks y del mundo cuántico y todas esas cosas. Muy bien.
11 horas, 59 minutos, 47 segundos, 48, 49, 50, falta una hora nomás para que volvamos a sumergirnos en el mundo del fútbol y quizás si los muchachos caminan como egipcios y nosotros corremos como Maradona o Messi, bueno, podemos hablar de una semifinal, pero por lo pronto lo que tenemos que hacer en este momento es mirar el lado luminoso de la vida, ¿o no, señor Monty Python? Always Sí, señor. look on the bright side of life. ¿Quiénes miran el lado luminoso de la vida? El señor Sebastián Mochiola, nuestro operador técnico responsable de la puesta al aire, en la producción y coordinación Gary Castro y Nicolás Pasos, caminando como un egipcio, el señor Gary Castro. Muchas gracias, compañero, por su laburo. En el streaming, Ailén Pavón, en las redes Vicente Castro, Manon Sanseverino, y en la producción audiovisual Mora Urzagasti, en esto que es la transición ordenada que está llegando a su fin. Señor Sergio Viñeski, ¿nos vemos mañana? No sé si nos vemos mañana. No sé si nos vemos mañana. Se lo adelanto en algún momento. La vida es una incógnita. Pero que salgo mañana en este programa seguro. Está muy bien. Ustedes quédense allí, pues ya llega la García. Viene Cintia García en la continuidad informativa y analítica de la 530. Mi nombre es Eduardo Fabregat. Los esperamos nuevamente mañana a las 10 de la mañana. Con una sonrisa, porque pasamos, con un gesto deprimido, porque se terminó la fiebre mundialista, o con lo que sea. Argentina siempre te da algún tipo de argumento para seguir alimentando el aire. Bueno, quédense allí, nosotros nos despedimos hasta mañana, deseamos una gran jornada y un buen partido. Muchas gracias y hasta mañana. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.